Muy bien. ¿Listo? Vamos a estudiar la palabra del Señor juntos. Les voy a hacer una pregunta, porque ya te la sabes. ¿Cuántos de ustedes son plenamente conscientes de las cosas que Dios ha hecho por ustedes? ¿Cuántos de ustedes pueden contar, más o menos, hacer una cuenta de esas cosas? ¿Las pueden tomar en cuenta, contarlas? ¿Saben cuáles son? ¿Cuántos de ustedes las pueden definir? Es más, ¿cuántos de ustedes las pueden ordenar perfectamente en su mente, como para que en el momento que se necesite, las puedan relatar a otros? ¿Sabían que este es un mandato de Jesús a alguien en específico, pero que nos enseña que esa es su voluntad para nosotros? Que estemos preparados para hacer un relato de todos los beneficios que el Señor nos ha hecho. Vamos a ver esto, ¿les parece bien? En Marcos capítulo 8 tenemos una historia muy especial, ¿cómo le podemos decir? En Lucas 8, perdón. Lucas 8. Y tenemos una historia es que no encuentro calificativo, muy peculiar. La historia del gadareno endemoniado. Qué historia esta, ¿no? Cuando la lees, se te pone la piel chinita, ¿no? Se te enchina el cuero con esta piel, con esta historia, ¿no? Esta historia tremenda del endemoniado gadareno. Y ahí, al finalizar la historia, Jesús le da una indicación al gadareno y le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Pero vayamos a la historia, comencemos desde el principio. Jesús fue de Capernaum a Gadara, nos dice el versículo 26. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, opuesta de donde Jesús vivía. ¿Dónde vivía Jesús? ¿En dónde? No, en Nazaret no. En ese momento no. Él vivió en Nazaret cuando era niño, ahí creció. Cuando Jesús comienza su ministerio, ¿a dónde se va a vivir? A Capernaum, que estaba en una de las orillas del mar de Galilea. Entonces Jesús, que vivía en Capernaum, diríamos que ahí estableció Jesús su base de su ministerio, en Capernaum, que era una ciudad de Galilea. Y estaba a las orillas del mar de Galilea esta ciudad. Entonces Jesús tomó su embarcación y ¿qué sucedió? Se fue totalmente al extremo opuesto de Capernaum. ¿Hacia dónde estaba? Gadara, la tierra de los Gadarenos. ¿Okay? A eso se refiere aquí. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, por supuesto, de donde Jesús salió, ¿no? De Capernaum. ¿Y qué se encontraron ahí? Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Qué significa endemoniado? Esa palabra griega se traduce como alguien poseído por un demonio, una posesión demoníaca. Alguien poseído pues da mucho miedo normalmente, ¿no? Se han hecho películas de personas poseídas por demonios porque es un hecho real. Si no, no lo manejarían inclusive a ese nivel de ser películas en Hollywood con ese tema. No es ficción, es que en las culturas han habido mucha gente endemoniada, es algo verídico. Y entonces
Normalmente son películas de terror, películas que dan mucho miedo. Pero yo quisiera que hiciéramos un paralelismo entre este hombre endemoniado y cualquier persona que no conoce a Cristo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver un endemoniado con cualquier persona que no conoce a Cristo? No hay paralelismo, ¿no? Ustedes dirán, ¿no hay punto de comparación entre un endemoniado y cualquier persona? No hay comparación. Bueno, es que no hay comparación si hablas de la magnitud de la influencia que representa estar endemoniado. Pero sí hay otros paralelismos que tienen mucho que ver y vamos a verlos. Primero veamos las diferencias, ¿no? Las diferencias entre cualquier persona y un endemoniado. Pues simplemente en que la posesión demoníaca es el máximo nivel de influencia demoníaca que puede existir. Es el máximo nivel de influencia, pero existen otros. Nosotros estudiamos en la demonología, en el estudio de los demonios, en la doctrina de los demonios que vemos en el Instituto Bíblico, vemos que existen 4 niveles de influencia demoníaca. El primer nivel es la filosofía que Satanás impone en la sociedad. Eso quiere decir la manera de pensar que predomina en la sociedad del mundo. Y a ese nivel de influencia estamos impuestos todos los seres humanos, aún los creyentes. Todos estamos inmersos en la filosofía del mundo. ¿Y impuesta por quién? Por Satanás. Y alimentada por sus demonios, por sus huestes de demonios. Y solamente eso hablamos del primer nivel de influencia. Es la filosofía que impera en el mundo. El segundo nivel de influencia es la tentación, que es cuando estos seres espirituales te quieren influir a tomar una decisión equivocada fuera de la voluntad de Dios, pero te influyen de una manera particular. La tentación se refiere a una prueba particular para cada persona. Entonces, Satanás y sus demonios, que son muy hábiles en esto y que tienen mucha experiencia tratando con el ser humano, saben de dónde flaqueamos, qué nos duele, saben por dónde tentarnos, por dónde buscarnos, ¿para qué? Para que pequemos. A eso se le llama tentación. Es el segundo nivel de influencia satánica o demoníaca, que es cuando te quieren influir de una manera particular para hacer algo particular que está en contra de la voluntad de Dios. El tercer nivel de influencia satánica se llama opresión. La opresión demoníaca es cuando Satanás trabaja tanto en la mente de alguien que lo lleva al límite. Eso se llama opresión. La palabra opresión es una palabra griega que nos da a entender, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, cuando tú quieres reventar un globo. Si tú inflas un globo, lo inflas más o menos bien y lo comienzas a apretar así, ¿cómo se hace el globo? ¿No? Y tú ves, va a explotar. ¿Por qué? Porque ves la presión que estás ejerciendo sobre el globo. Dices, va a explotar en cualquier momento. Eso es opresión. Es cuando Satanás nos mete tantas ideas equivocadas en la cabeza, nos resta tanta esperanza que las personas están al punto de explotar, llegan a su límite. Ese es el tercer nivel de influencia demoníaca. Y a estas 3 estamos expuestos todos, inclusive los cristianos. Si un cristiano no lee la palabra y se deja engañar por las mentiras de Satanás, Satanás lo puede llevar al límite. Y de ahí tenemos a las personas que se quitan la vida, personas que por ese engaño de Satanás se atentan contra su vida o ya la ven como cosa perdida. Eso es opresión demoníaca. Y luego tenemos el cuarto nivel de influencia satánica, influencia demoníaca, que es el más fuerte, que es la posesión demoníaca, que es cuando un demonio posee a una persona. Es un hecho que no es tan fácil de lograrse, porque Satanás tiene que trabajar mucho en la mente de una persona para debilitarla y entrar en ella, o que la persona lo invite. Hay personas que invitan a los demonios a entrar a ellos. Es por voluntad. También ha sido engañado, porque creen que Satanás les va a dar poder, que es el más poderoso del mundo y todo el asunto. Es un engaño igual.
Pero ahí sí es una posesión. El demonio toma la voluntad de la persona. El demonio posee a la persona. Y la persona está en una lucha constante contra ese demonio, pero no puede zafarse. Ya el demonio lo poseyó. Es un nivel, repito, no es fácil de que un demonio posea a cualquier persona. A veces la gente tiene mucho miedo de que si le va ese y entra, me posee a mí, no es tan fácil. Tiene que haber demasiado trabajo de Satanás y un engaño muy grande sobre la persona. O estar debilitada su mente, por ejemplo, se dan muchas posesiones en personas drogadictas o en personas con enfermedades mentales, porque su voluntad está debilitada. ¿Ok? Pero, entonces diríamos, ahí está una de las diferencias, sí. El endemoniado está sufriendo la mayor fuerza de influencia satánica que se puede dar en una persona. Esa puede ser la diferencia, ¿no? Esa puede ser una gran diferencia. ¿Qué más? Otra. Las señales de la posesión demoníaca. Cuando una persona sufre posesión demoníaca, existen algunas señales que dan veracidad a eso. Por ejemplo, aquí en el caso del endemoniado, dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y fíjense lo que hacía. Le ataban con cadenas y grillos. No grillos de los que hacen cri-cri, ¿eh? ¿Sí entienden, verdad? Grilletes, pues. Pero rompiendo las cadenas, ¿qué hacía este cuate, el endemoniado? Rompía las cadenas como si nada. Esta es una característica de una persona endemoniada, que tiene una fuerza sobrenatural. Una fuerza sobrenatural. ¿Qué más? Seguimos en el versículo 29. Era impelido por el demonio a los desiertos, a apartarse. Otra característica. Un endemoniado, ¿qué hace? Se aparta, se va lejos, anda alejado, apartado de todos. Aquí no estamos haciendo una teología de los endemoniados, solamente estamos viendo las características que menciona aquí la Biblia. Y eso nos da a entender que sí. Entonces, en cuestión de que es la máxima influencia satánica que puede haber y las señales que hay, bueno, sí es diferente la posesión demoníaca, ¿no?, al trabajo de Satanás en las demás personas que no están poseídas. Pero ¿en dónde converge la situación? ¿En dónde está el paralelismo? ¿Por qué digo yo que una persona endemoniada no varía mucho de una persona que no está endemoniada pero que no conoce a Dios? No hay mucha diferencia. ¿En qué sentido? En los propósitos que tiene Satanás en los 4 niveles. En los 4 niveles de influencia satánica, Satanás tiene el mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Apartarnos de la verdad, evitar que las personas crean y su degradación moral y su destrucción. Diríamos que esas son las cosas que Satanás quiere lograr en el ser humano y lo va a hacer ayudándose de los 4 niveles de influencia satánica, no solamente en el endemoniado, en los 4. ¿Qué va a buscar? Otra vez repito, ¿qué va a buscar Satanás? Apartarlo de la verdad, evitar que crean en la verdad. Va a buscar su degradación moral y su destrucción. Y lo va a buscar hacer en los 4 niveles de influencia. Por ejemplo, en este caso, tenemos en versículo, en Marcos, que es un pasaje paralelo a este, Marcos especifica en Marcos 5:5 que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, algo que no dice este pasaje. Marcos nos aclara que este hombre andaba por donde quiera, que dice dando voces. Vean la condición en la que estaba este pobre hombre endemoniado. Repito, en esa condición la persona está en una constante lucha porque no quisiera ser dominado por ese demonio, pero no puede zafarse. Entonces, ¿qué hace? Grita de desesperación. Lo escuchaban todos a lo lejos. Allí ya está aquel endemoniado gritando. Qué feos gritos. Imagínense eso. Todos los pobladores de la región escuchando los gritos del endemoniado. ¿Y qué más hacía este endemoniado? Se hería con piedras. Tomaba piedras y se golpeaba y se cortaba. ¿En qué condiciones estaba el pobre hombre? Pero eso nos habla de la desesperación que tenía y de cómo Satanás, cómo estos demonios lo que buscaban era su
degradación moral y su destrucción. Es lo que podemos ver. Es por ello que lo vemos, según en este pasaje, versículo 27. Fíjense lo que dice el versículo 27. Dice que era un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo y dice, y no vestía ropa. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba desnudo. Y además dice que ni moraba en casa, sino en los sepulcros. O sea, no estaba en su casa. Pues obviamente que no. Entonces, este no es un asunto menor. Estos detalles que da la Escritura no es un asunto insignificante, no es un detalle menor. Hay que tomarlo en cuenta, porque esto es lo que quiere lograr Satanás en las personas. En primer lugar, no vestía ropa. O sea, eso nos habla de la degradación moral que tenía este hombre, degradación en sus valores, señal de vergüenza en aquella época. Que una persona estuviera desnuda en aquella época era peor que hoy, ¿no? Era una señal de mucha vergüenza. Vean el paralelismo del que yo hablaba. En este caso, este endemoniado se quitó la ropa, influido por el demonio. Hoy en día, una persona influida en el primer nivel de influencia satánica, que es la filosofía de este mundo, se encuera con mucha facilidad. ¿Dónde está la diferencia? La inmoralidad está en la sociedad, la podemos ver. ¿Dónde está la diferencia? Además dice que no moraba en casa, andaba por los sepulcros y en lugares desiertos. ¿Qué es lo que hace el demonio? Saca a este hombre ¿de dónde? De su casa. Y una persona influida por la filosofía del mundo no está en su casa, anda a todos lados menos en su casa, no está a gusto en su casa, cuidando a sus hijos, no, para qué, mejor la fiesta, mejor los amigos, mejor las actividades, no está en su casa. ¿Dónde está la diferencia? Por eso me digo, ¿no? Satanás quiere buscar lo mismo en los 4 niveles de influencia. Por eso vamos a tomar como ejemplo al endemoniado, pero como un ejemplo de lo que Satanás quiere y puede hacer en el ser humano sin Dios. Bueno, y también con Dios, porque acuérdense que estos niveles de influencia, los 3 primeros niveles, influyen a todos, inclusive al creyente. Satanás quiere atacarnos también. ¿Y dónde ataca él? En la mente. Es una lucha de argumentos. Él te quiere engañar, es lo que quiere hacer. Entonces, la misma, los mismos propósitos que tiene Satanás para el endemoniado, los tiene para él, las personas en general. Por eso ese paralelismo. ¿Está bien? Vamos a tomar como ejemplo entonces al endemoniado, lo que Satanás quiso lograr en él, o lo que estaba haciendo en él, lo estaba destruyendo, lo estaba degradando moralmente, para entender que es lo mismo que Satanás hace con el ser humano en cualquier nivel de influencia. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo están tus vecinos sin Cristo? ¿Cómo están? ¿Cómo viven? Satanás está haciendo su trabajo de destrucción en ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué condición estábamos nosotros antes de Cristo? Antes de conocer a Cristo. ¿Cómo estábamos? Así. Si no eres capaz de ver que tú estabas así, esclavo por la filosofía del mundo impuesta por Satanás, así estábamos. Esa era nuestra condición sin Cristo. Tenemos que verlo. Otra cosa, en todo caso, estos demonios o este endemoniado tuvo la virtud de conocer su destino. Tuvo esa virtud. Los demonios conocen su destino. ¿Saben quién es el jefe? No Satanás, como lo dice el pensamiento de la gente, ¿no? Que Satanás es el dueño del infierno, que él es el jefe del infierno, y cuando alguien va al infierno, hasta le dice a Satanás, déjame entrar a la fiesta, ¿no? No, vete al cielo que ya está aburrido. Ese es el pensamiento de la gente. No, Satanás ni es el jefe del infierno, y además saben cuál es su destino. Tenemos en el versículo 31 que los demonios le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. Ellos conocían su destino y decían, no Jesús, no nos mandes al abismo, por favor. Le rogaban, por favor, no nos mandes al abismo. ¿Por qué los dejó hablar? Yo creo que por fines didácticos. Si no fuera para que sus discípulos aprendieran, no hay para qué dejar hablar a un demonio. Simplemente hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera.
Pero Jesús lo dejó hablar con fines didácticos seguramente para que los discípulos aprendieran algo. Y además notemos que una particularidad de este caso es que eran muchos demonios los que poseían a una sola persona. Esto es un caso terrible. ¿Cuántos demonios serían? Que nos dice Marcos 5, que cuando Jesús les permitió que se fueran al hato de cerdos, dice que se despeñaron como 2,000. Entonces, ¿cuántos demonios eran los que estaban en este hombre? No lo dice, pero era una legión, eran muchos. Pero bueno, Jesús finalmente entonces, ellos le dicen a Jesús, no nos mandes al abismo. ¿Al abismo? ¿Qué es el abismo? Vamos a hacer un paréntesis para entender esto, porque las predicaciones siempre deben ser didácticas, debe haber algo de enseñanza, y seguramente aquí podemos tomar el pretexto del relato para hacer un paréntesis y aprender acerca de este lugar, el abismo, el lugar al que no querían ir los demonios. Ok, la palabra abismo es la palabra abusos, que significa un lugar de gran profundidad, un lugar sin fondo. Eso simplemente es. No nos mandes a la gran profundidad, a ese lugar sin fondo. Nos dice la Escritura que ese es el lugar al que Dios arrojó a los ángeles que pecaron y que no guardaron su dignidad. ¿Lo quieren ver? ¿O ya le paramos aquí? ¿Están espantados? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Entonces lo vemos? Vayan a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 4, porque ahí se habla de este lugar. Dice ahí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué nos dice Pedro? Que Dios no evitó la retribución merecida que tenían esos ángeles. ¿Estos ángeles qué? Que pecaron. Entonces aquí se refiere a quién? A los demonios, a los que Satanás indujo para que desobedecieran a Dios junto con él. Entonces, a estos ángeles que se rebelaron contra Dios, que pecaron contra Dios, ¿qué dice? Dios no los perdonó, no les evitó la retribución que merecían, sino que los arrojó, ahí dice que, sino que arrojándolos al infierno. Y aquí está el problema, porque esta traducción pues no es certera. Cuando estudiamos las palabras griegas que se utilizan, ahí dice, sino que los arrojó al tártaro. Y de hecho, esa palabra, esa frase que dice aquí, arrojándolos al infierno, en el griego es una sola palabra, tártaros, que se interpreta como los arrojó al tártaro. Ahora, ¿qué es el tártaro? ¿El tártaro es el infierno? No. El tártaro no se identifica ni como el Seol, ni como el Hades, ni como el infierno. Entonces, ¿qué es el tártaro? Bueno, aquí mismo lo dice. Acuérdense que el contexto inmediato nos explica de qué se trata. Y aquí nos dice que es, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. La palabra prisiones también se puede interpretar o traducir como cadenas. Cadenas y oscuridad se refiere a una densa oscuridad, una oscuridad que hasta se puede palpar. ¿No han escuchado esa frase? Cuando dice, estaba tan oscuro que la oscuridad hasta la podías tocar. O sea, así de densa estaba la oscuridad. Y eso se refiere a esta palabra griega. Se refiere a una oscuridad densa. O sea, ni una luz, no hay una luz al final del camino, es una densa oscuridad. Ese es el lugar, un lugar de densa oscuridad. ¿Y qué más? Reservados, o sea, guardados para el día del juicio. La palabra reservados significa custodiados. En ese lugar los demonios iban a estar custodiados por Dios. ¿Para qué? Para el día del juicio. Entonces, ¿qué es el Tártaros? ¿Qué es ese lugar? Es un lugar de cadenas de densa oscuridad. Es un lugar muy oscuro, reservado para los demonios, donde van a estar guardados hasta el día del juicio. No todos los demonios están activos, eso quiere decir que algunos están guardados ahí y otros no quieren ir. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Dicen algunos demonios. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Sabemos que en su tiempo vamos a ser
castigados, pero ahorita déjanos libres para hacer el mal, ¿no? ¿Y a qué se refieren con antes de tiempo? ¿Qué es lo que no querían ellos? Ser enviados antes de tiempo al abismo, a ese lugar de oscuridad. ¿No es el infierno? No, el infierno es el lugar final de castigo. Este es un lugar de oscuridad reservado para ellos. En Judas 6, vamos a Judas 6. En Judas 6 dice, y a los ángeles, es un pasaje paralelo que habla de lo mismo, a los ángeles que no guardaron su dignidad, que se refiere a que no custodiaron, y la palabra dignidad es la palabra arche, que significa principio, origen, causa. A los ángeles que no guardaron su origen, el origen por el que fueron creados. ¿Para qué fueron creados? Para servir a Dios y obedecer a Dios. ¿Y qué querían hacer? Rebelarse contra Dios. No guardaron su origen. A eso se refiere con no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, dice que, su propia morada. ¿Qué es lo que es un endemoniado? Se va de su casa. ¿Y estos qué hicieron? Abandonaron su propia casa habitación. Dice que los ha guardado, o sea, reservado, ¿qué? Bajo densa oscuridad, la misma palabra, en prisiones eternas, o sea, cadenas siempre duraderas, para el juicio del gran día. ¿Nos queda claro entonces que es un lugar reservado para ellos? Un lugar donde están guardados para el día del juicio. Y es ahí donde no querían que los enviara. Apocalipsis nos habla un poquito más del abismo. Si quieres ver algunas citas rápidamente, en Apocalipsis capítulo 9, vamos a ver las citas donde se habla del abismo, para que ustedes vean a qué se refiere ese lugar. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué significa el abismo? Un lugar profundo. El pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿De dónde salieron estos escorpiones? Del abismo. Y vean, sigue hablando de él, porque en el versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y qué significa Abadón y Apolión? Que son el nombre en hebreo y en griego. Se refiere a destructor. ¿A quién está refiriéndose aquí? ¿Quién es su jefe? Satanás, exactamente. Y seguimos viendo en el capítulo 11, versículo 7, dice, y cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿De dónde sube la bestia que representa al anticristo? Nos habla de su procedencia, de ese lugar de espera para el castigo. Y luego dice el capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir, ¿de dónde? Del abismo. Otra vez la bestia, ¿de dónde sube? Del abismo. Nos habla de su origen. Capítulo 20, versículos 1 al 3 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Fíjense lo que sigue. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y lo arrojó a dónde? Al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿De dónde? Del abismo. Luego, ¿qué dice el versículo 10? Al final, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, ya no en el abismo. El abismo es un lugar temporal de oscuridad densa para los demonios mientras llega el día final. En el día final, ¿a dónde van a ser lanzados? Ahí sí,
al infierno, al lago de fuego. Pero ahorita el abismo es un lugar de oscuridad densa, un lugar de prisión temporal, mientras llega el día del juicio. ¿Y qué dicen los demonios? No nos mandes al abismo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿para qué todo esto? Para entender esto, los demonios, este endemoniado, conocía su destino. Bueno, los demonios a través del endemoniado. Los demonios conocen su destino y tiemblan. Y los hombres, ahí está una gran diferencia. El ser humano no conoce su destino. O no le importa. O se ríe del destino. Comentábamos hace rato con Paloma que hay personas en el evangelismo que le dicen, bueno, pues si voy a ser castigado, pues entonces que sea con provecho, ¿no? Entonces hay que darle con ganas, al fin que… No lo toman en serio. No lo toman en serio. No son conscientes de la perdición que les espera en el lago de fuego. No son conscientes de eso. Y por eso nosotros al predicar el evangelio tenemos que predicar esto. El juicio de Dios. Dios es un juez. Y los apóstoles cuando predicaban en los Hechos, ustedes pueden leer sus predicaciones, siempre hablaban del juicio venidero. Vemos a Pablo, por ejemplo, que estaba predicando en Atenas y les predicaba, y cuando llegó a tocar el tema del juicio, ¿qué dijeron? Después te oiremos. Pero era tema de predicación. Los apóstoles siempre predicaban hablando del juicio venidero. Se tiene que tocar el tema. La gente debe ser consciente de lo que les espera. Si los demonios eran conscientes y tenían temor y le rogaban a Jesús no mandarlos al abismo, ellos lo sabían, pero los seres humanos no tienen temor de Dios. Y no puede haber una relación buena con Dios sin el temor a Dios. Qué impresionante, ¿no? Así es. Algunos dicen, no, es que ¿por qué temerle a Dios? Dios es puro amor. No, la Biblia nos enseña que debemos temer a Dios. Y no hay forma de tener una buena relación con Dios sin un temor reverente hacia Dios. Por supuesto que hay que temerle, porque Dios es fuego consumidor. Dios es juez también. Ha provisto la salida, por amor ha provisto la salida a través de su Hijo. Pero si alguien no recibe al Hijo, ¿qué va a recibir? Es merecedor de la condenación eterna. La gente necesita saber esto. Necesitan saberlo. Ok, ¿vamos bien? Vamos a ver ahora qué es lo que Dios hizo por el endemoniado. Porque es lo mismo que el Señor hace por cualquier persona que está atrapada por el diablo en cualquiera de sus niveles de influencia. ¿Se acuerdan de eso? O sea, puede que sea un endemoniado o un oprimido o un tentado o un influido por la corriente de este mundo. En cualquier nivel de influencia, ¿qué es lo que necesitamos que Dios haga por nosotros? En cualquier nivel. ¿Qué nos dice la Escritura? Versículo 36. Estamos en Lucas capítulo 8, versículo 36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. ¿Qué fue? ¿Qué hizo el Señor por él? Lo salvó. Y la palabra salvar es una palabra griega, sozo, que significa libertar. Libertar. ¿Qué es lo que Dios hizo por el endemoniado? Lo liberó. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? Repito, en cualquier nivel de influencia satánica. Porque aún las personas que no están endemoniadas, pero están en el primer nivel, encadenados a la filosofía de este mundo, a la manera de pensar de este mundo, viven en pecado, están atrapados igual por Satanás, igual están condenados. ¿Qué necesita el hombre? Ser liberado. ¿Y qué es lo que hizo Jesús por este hombre? Lo salvó, lo liberó. Amén. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo encontraron las personas cuando los pastores que estaban ahí apacentando los cerdos vieron que los cerdos se fueron todos para abajo? Se fueron todos a la ciudad. Vengan, miren lo que hizo este hombre. Y hasta la gente se llenó de temor y le dijo a Jesús, vete de aquí, ¿no? Tuvieron mucho miedo. Pero estos hombres fueron y trajeron a la gente. ¿Y cómo encontró la gente al endemoniado? A ese que lo conocían, que lo veían, que lo escuchaban en las noches gritando, que lo habían visto por ahí en los sepulcros golpeándose con piedras,
y cortándose con piedras filosas. Ahora, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo encontraron? Dice aquí el versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo? Sentado a los pies de Jesús. Es lo que decíamos, ¿no? Cuando una persona ha sido liberada, ¿a dónde quiere estar? A los pies de Jesús. ¿Dónde lo encontraron? A los pies de Jesús. Y además, queriendo seguirle. Porque dice el versículo 38, que cuando Jesús ya se iba, porque lo corrieron de ahí, los gadarenos le dijeron, vete, vete, no te queremos aquí. Jesús, ¿qué hizo? Estaba subiéndose a la barca y el gadareno les dijo, déjame ir contigo, Señor, yo quiero seguirte. Mostró su deseo. Esto es lo que sucede con alguien que ha sido liberado. Se vuelve un seguidor de Jesús. Se pone a los pies de Jesús y quiere seguirle. Qué gran diferencia notamos en lo que Dios hace. ¿Qué más lo encontraron? Lo encontraron sentado. En contraste a cómo andaba. ¿Cómo andaba? Errando en lugares desiertos. Siempre por allá, ya lo vimos por allá, lo vimos, siempre estaba errante. Ahora, ¿cómo lo vieron? Sentadito. Luego, ¿qué más lo vieron? Vestido. Siempre lo veían, ¿cómo lo veían siempre? Desnudo. Mija, no lo veas, mija. Qué horrible situación ahí, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo ven? Vestido. Y aquí la palabra vestido está en tiempo perfecto, una acción concluida, lo vistieron. Además está en voz pasiva. Él no se vistió, lo vistieron. Jesús lo vistió, lo dignificó. Jesús lo vistió. Y luego, ¿qué más dice? Cuando antes estaba gritando como loco, fuera de sus sentidos, haciéndose daño a sí mismo, ahora ¿cómo estaba? En su cabal juicio. ¿Qué significa en su cabal juicio? Sobrio, en sus 5 sentidos. No andaba como loco, andaba sobrio, en su cabal juicio. Qué descripción de Lucas, ¿no? Diciéndonos la gran diferencia entre lo que era este hombre sin Cristo y ahora en lo que se convirtió, apenas pasando unos minutos de haber sido liberado por Cristo. Apenas pasados unos minutos. Esto es lo que Dios hace en la vida de las personas. Los libera y hace un cambio total en ellos. Ahora la pregunta para nosotros, y ahí viene la situación de este mensaje, ¿no? Es, ¿qué tan consciente eres de cómo estabas? ¿Qué tan consciente eres de a dónde ibas sin Cristo? ¿Qué tan consciente eras de lo que Dios hizo en ti, de los cambios que hizo en ti? Y esto es muy importante para lo que sigue. Porque cuando este hombre quiso seguir a Jesús, vean lo que Jesús le dijo, la respuesta de Jesús. Versículo 39. Vuélvete a tu casa, de donde jamás debiste haber salido. Vuélvete a tu casa, porque ¿en dónde se demuestra el cambio primero? No, pero es que en la casa, no, es que la esposa, los hijos, no, es bien difícil. Ahí debes empezar. ¿A dónde te envía Jesús primero? A tu casa. Y la casa puede representar no solamente su familia, sino su ciudad, porque ¿a dónde fue este hombre? Dice que publicando por toda la ciudad, esa era su casa, con toda la gente que lo había visto. Entonces Jesús le dice, vuélvete a tu casa. Y luego ¿qué le dice? Y cuenta. ¿Saben? Esta palabra es muy interesante, porque sí, ¿qué significa contar? Hablar, describir, sí, porque cuando tú cuentas algo, ¿qué haces? Sí, porque si la esposa le pregunta a su esposo, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Qué responde él? ¿Eso es contar? Los hombres no sabemos contar a veces, nada más decimos bien. ¿Y la esposa qué quiere? Que le cuéntame, ¿cómo te fue? ¿Qué quiere? Detalles. Eso es contar. Aquí Jesús está diciendo cuenta. ¿Y saben esta palabra griega? Es la palabra dienomai, que significa hacer un relato completo, de principio a fin. Eso significa esta palabra, cuenta. Significa haz un relato completo.
¿Qué necesitamos para esto? Ser conscientes de dónde estábamos, a dónde íbamos. Ser conscientes de lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Qué es lo que hizo por nosotros? ¿Qué diferencias produjo a nosotros? Tenerlas en orden en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder relatarlas de una manera completa a las personas, de principio a fin. Cuéntalo, dijo el Señor. Cuenta cuán grandes cosas, esta palabra significa tantas cosas como ha hecho Dios contigo. Y en este caso ha hecho Dios en ti. ¿Qué cosas ha hecho Dios en ti? Por eso yo les preguntaba al principio de la predicación, ¿somos conscientes de eso? ¿Cuántos de nosotros somos conscientes de lo que ha hecho el Señor por nosotros? Y podemos enumerarlo y lo tenemos en orden. Sabemos perfectamente a dónde íbamos y sabemos perfectamente cómo Dios cambió el rumbo de nuestra vida. Debemos ser capaces de ordenar esa información. ¿Para qué? Para contarla, para relatarla a las personas. Él se fue publicando por toda la ciudad las cosas que había hecho con Jesús con él. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá dicho el gadareno? Ustedes me conocen, saben quién soy, saben en qué condición estaba, pero ¿saben qué hizo Jesús? Me liberó. Jesús, cuando yo estaba errando por todos lados, me ayudó a reposar. Estoy sentado a sus pies. Estaba desnudo, ahora estoy vestido. Estaba como loco golpeándome y gritando, ahora estoy en mi cabal juicio. Este hombre podía relatar lo que Dios había hecho por él, con puntos y comas. ¿Y tú? ¿Puedes relatar lo que Dios ha hecho por ti? Hagámoslo. Compartamos todas las cosas buenas que hemos recibido de parte del Señor.